Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible. Que tal vez muchos dirán, todavía no me concierne este tema, seguramente, ¿no? No hay nada que ver para mí, posiblemente, según manifiesten, pero pues me pidieron eso, así que vamos a compartir al respecto, ¿no? Imagino que saben, o quizás no saben, pero vamos a dialogar al respecto, hermanos. Bueno, me encanta que este ministerio está creciendo. La hermana Mildred del 2022 a finales me habló acerca de este ministerio que de alguna forma lleva el rol espiritual de la iglesia. ¿Quién es ese líder? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Quiénes están de alguna forma tal vez llevando el rol espiritual de la iglesia como debe ser? Los ancianos. Muy bien. Vamos a hablar entonces acerca de los roles y funciones de los ancianos, ¿ya? Seguramente las hermanas dirán, pero a mí eso no me compete, seguramente dirán, pero vale la pena que conozcan, hermano, ¿listo? Esta noche por el factor tiempo no vamos a poder abordar mucho, obviamente, pero vamos a conocer acerca de las funciones de los ancianos, para luego quizás en otra oportunidad, si se da también, vamos a hablar un poco acerca de los roles que corresponden a los diáconos y también diaconisas. ¿Está bien? Así que dos roles básicamente, un rol básicamente, ¿no? El rol de los apóstoles, que más o menos hacían la función o fungían la función de pastores, y el rol de los ancianos. Históricamente, básicamente, como que comienza así las funciones al interior de la iglesia. Luego también surgió lo que se llama el rol de los diáconos, que por descuido quizás de los líderes espirituales en ese tiempo, estaban dedicándose quizás a otros insumos, y por eso de pronto como que se estableció lo que es el rol también de los diáconos y diaconisas, que tienen un rol mucho más de carácter administrativo, ¿ya? De carácter mucho más de servicio también. Entonces ya a partir de ese entonces de pronto como que la iglesia históricamente hasta nuestros días básicamente tienen esos dos funciones o roles principales, el rol espiritual y el rol administrativo, que compete básicamente al cuerpo de diáconos y diaconisas. Sí, está bien. Ok, esto básicamente, este pequeño material ya lo escribí hace muchos años atrás, y cada año cuando había posesión de nuevos ancianos, diáconos, diaconisas o líderes de la iglesia, los daba esta bendición para que también lo firmen los hermanos, ¿no? De tal manera que ellos obviamente asumían un compromiso personal con Dios, pero también con la iglesia, ¿no? Obviamente no vamos a decir que todos lo aplicaban, obviamente, pero ya ellos tenían conocimiento al respecto. Cada líder firmaba básicamente este compromiso. Por eso dice compromiso personal y ministerial con Dios y el liderazgo de la iglesia, Sebastián Pagador. Entonces aquí vamos a hablar del puesto de liderazgo, que es los ancianos. Muy bien, los requisitos básicos para la función de ancianos o los requisitos bíblicos están plasmados en 1 Timoteo capítulo 3 y también en Tito capítulo 1. No vamos a quizás adentrarnos en esto porque estamos presuponiendo que ya ustedes lo conocen eso, aunque quizás tal vez no, pero por el factor tiempo no vamos a abordar esto. ¿Por qué? Porque se me pidió básicamente hablar de los roles o funciones de los ancianos. Así que esto, pero vamos a simplemente de una manera muy vertiginosa, hermanos, describirlo nada más. En 1 Timoteo 3, 1 al 7, Tito está hablando acerca de los requisitos. ¿Cuáles cualidades tienen que tener los ancianos para fungir esta labor tan esencial, tan importante, tan lleno de compromiso básicamente que implica ser anciano? Hay dos elementos, cualidades cognitivas y cualidades que tienen que ver con el carácter de una persona. Si usted va a leer 1 Timoteo capítulo 3, va a encontrar por lo menos 17 requisitos básicos que deben reunir los ancianos. Bueno, anciano básicamente
es un término que tiene que ver con personas, no está hablando acerca de edad, anciano de edad, sino ancianos como una función, como un cargo, básicamente un puesto de liderazgo espiritual al interior de la iglesia. Estos ancianos, en este contexto se habla de obispos, ya obispos. Los judíos usaban el término obispos para hablar de ancianos, y en algunas ocasiones también describía a la función de pastor, básicamente. En cambio, los griegos usaban el término de presbíteros para hablar del mismo cargo, básicamente. Entonces, los dos términos, obispos y presbíteros, básicamente, son lo mismo. Simplemente los griegos lo pronunciaban o lo hablaban más como presbíteros, y los hebreos más como obispos, básicamente. Miren, hermanos, de los 17 requisitos que se necesitan para ser anciano, solo uno habla del conocimiento, de la cualidad que tiene que ver con el conocimiento, con el elemento cognitivo, ¿ya? Ahora, eso no significa que no es importante ese hecho. Obviamente es importante que el anciano esté debidamente preparado, capacitado en cuanto al conocimiento se refiere, en el campo bíblico, teológico principalmente. Pero 16 elementos o cualidades hacen alusión al carácter que tiene que reunir esa persona. Aquí solamente hay 1, 2 casados básicamente, ¿no? Después todos son solteros, solo 2 casados. 4 casados, muy bien. Ustedes ya pueden postular para ser ancianos. Los demás pueden aspirar, porque el texto comienza, en 1 Timoteo capítulo 3 comienza: si alguno desea obispado, buena obra desea, dice, ¿no? Y en otra versión dice: si alguno desea ser anciano, buen trabajo desea. Ahí lo describe como un trabajo, básicamente, esto, ¿no? En otras palabras, hermanos, ser anciano es un privilegio. Ser anciano es algo que realmente se debe anhelar, se debe desear ser anciano. Estaba recordando un poquito cuando yo he pastoreado una iglesia en Guatemala. Los hermanos, cómo anhelaban, como que soñaban ser ancianos, hasta que en una ocasión, quizás un hermano un poco muy inmaduro, había elección de ancianos, y de pronto el hermano no fue elegido anciano, y se enojó el hermano. Ya no voy a venir a la iglesia, no me eligen como anciano, yo quiero, no me han elegido, decía el hermano, ¿no? Entonces, pero obviamente el Señor sabe a quiénes colocar como ancianos, ¿no? Entonces, quizás este hermano ya en ese proceso ha demostrado inmadurez, quizás por esta situación no fue elegido como anciano. Pero el ser anciano, hermanos, es un privilegio. Así que, jóvenes, aquí están ustedes, deseen ser ancianos por la gracia de Dios. Servir al Señor de esa manera es algo precioso. Pero miren, dice, las cualidades en cuanto al carácter son 16 elementos, por lo menos, que se mencionan en el libro de 1 Timoteo capítulo 3. ¿De qué está hablando ese pasaje? Acerca de las cualidades en cuanto al carácter. Dice que sea marido de una sola mujer, que sea sobrio, serio, prudente, no dado al vino, no pendenciero. ¿Se dan cuenta? Eso tiene que ver con la integridad, tiene que ver con el carácter de una persona. Por eso, hermanos, tenemos que orar mucho por nuestros ancianos, porque son obviamente seres humanos comunes y corrientes, pero a veces nos dejamos llevar por nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Y a veces no nos comportamos como realmente debiera ser como ancianos. A veces nos comportamos de una manera inmadura probablemente, y los que están quizás siguiendo y los que están viendo dicen: así es un anciano. No, yo no quiero ser anciano, seguramente dicen, ¿no? Pero tal vez han visto también ancianos realmente maduros, y seguramente dan ejemplo también, ¿no? Entonces, hermanos, en cuanto a los requisitos, 16 elementos hacen alusión al elemento del carácter. ¿Cuán importante es eso, hermanos? El testimonio de vida que tiene esa persona es importante. Aquí en la iglesia, hermanos, tuvimos ancianos, en algunos casos hasta iletrados, ni siquiera sabían leer y escribir bien, pero eran hermanos realmente que adoraban, amaban a Dios, realmente hombres comprometidos con Dios y su causa. A veces, hermanos, es importante el conocimiento, pero no es determinante. No es determinante el conocimiento. Pero, hermanos, las cualidades en cuanto al carácter son determinantes. Así que estas cualidades son esenciales. Cuando estemos eligiendo ancianos,
oremos que Dios nos ayude realmente a ver esas cualidades, ¿no? Hermanos que tengan capacidad bíblico-teológica, sí es importante, pero también, sobre todo, fijémonos en cuanto al carácter del testimonio que esa persona posee. Sin embargo, hoy nos enfocaremos principalmente en el rol o las funciones que compete a los ancianos en una iglesia, en este caso, en la iglesia Sebastián Pagador propiamente. Muy bien. Yo les hice hacer a los hermanos, bueno, como les dije, a los hermanos ancianos y diáconos, diaconisas, les hago firmar al iniciar su ministerio este documentito básicamente, lo que les voy a mostrar a continuación. Y comienza con este hermano, dice: mirando por mi desarrollo espiritual y por todo el rebaño donde el Espíritu Santo me ha puesto por anciano, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, y yo como miembro del cuerpo de Cristo, del cuerpo de oficiales, hago este compromiso solemne delante de Dios el 1 de enero de 2024. Por ejemplo, si Aina se casa, digamos, en diciembre y quiere ser anciano en enero, quizás no es tan recomendable, ¿no? Porque bíblicamente, hermanos, es importante que aquella persona que desea ser anciano también, si es recién casadito, no conviene, porque por lo menos, al menos en el contexto quizás antiguo testamentario, tenía que tener cierta experiencia, por eso el término anciano, ¿no? Anciano. Y también cuando uno se casaba, ni siquiera le permitían ir a la guerra. Un año sí o sí tenía que estar ahí con la familia, atendiendo a la familia. Después de un año recién le mandaban a la guerra también, si estaban en contexto de guerra, ¿no? Así que si te casas en diciembre, el año no puedes, ¿no? Al otro año probablemente. Ok. Ok, compromiso personal. Muy bien, los hermanos ancianos tienen que leer este documento, ¿no? Dice: serviré al Señor con ánimo pronto, juntamente con mis coancianos, a las tareas de cuidar, proteger, capacitar, encaminar, guiar a la grey de Dios. Entonces, miren, estos términos que están en infinitivo, hermanos, son importantísimos, ¿ya? Son las tareas básicamente que le corresponden a los ancianos. Los ancianos, hermanos, bíblicamente hacen también la función pastoral, ¿ya? Los ancianos en cierto modo también son pastores, solo que los pastores están dedicados quizás al 100%, tiempo completo, en cambio los ancianos según su tiempo básicamente, ¿no? Pero es casi la misma función que hacen los ancianos, hermanos. Cuidar, proteger, capacitar, encaminar, guiar a la grey de Dios. Cuando hablamos de la grey estamos hablando de la iglesia, ¿no? Hacia el cumplimiento de la misión. Me esforzaré por cumplir fiel y puntualmente con las responsabilidades y tareas que implica la función de anciano. Me esforzaré en ser ejemplo a la grey en especial en las siguientes áreas. Muy bien, ¿qué es lo que queremos? Que los ancianos realmente se comprometan a su vida espiritual. Entonces, lo que pedimos acá es que los ancianos, o los que quieren ser ancianos, se comprometan, hermanos, a estudiar la palabra de Dios, ¿ya? Porque un anciano también tiene que estar presto para poder capacitar, para poder enseñar, para poder aconsejar, para poder guiar también. Entonces es importante que el anciano, hermanos, realmente se comprometa a estudiar la palabra de Dios y dedicar tiempos de oración diaria, básicamente, ¿no? Por eso dice: someteré todo aspecto de mi vida personal y ministerial a los requisitos para ancianos, enumerados en 1 Timoteo 3, lo que ya dijimos, ¿no? Entonces, esto básicamente. Seguimos, hermano. Otro elemento importante, la intercesión. Oraré fielmente. Entonces, los ancianos tienen que de pronto comprometerse a esto. Orar fielmente por el cuerpo de oficiales, que es su equipo de trabajo básicamente, y liderazgo en general, por la congregación y por la vida y ministerios de la iglesia Sebastián Pagador. Animaré a la oficialía a apartar tiempos especiales dedicados a la oración. A veces tenemos la tentación y la tendencia, cuando tenemos reuniones, de comenzar directamente todo con reuniones, pero no dedicamos quizás un espacio importante, significativo, para también dedicarnos a la oración. Alguien decía: hoy tengo mucho trabajo, por tanto tengo que pasar mucho tiempo en oración. La oración es elemental para fungir este ministerio de ancianos. La unidad. No seré participante en críticas, rumores o chismes en contra de los pastores, de mis coancianos u otros miembros de la iglesia. Si se presentan en mi presencia, seré leal al cuerpo de oficiales y animaré al que habla a que resuelva el asunto directamente con la persona de quien se trata. Si tengo alguna duda o inquietud personal,
hablaré directamente con la persona indicada. Hermanos, los ancianos también son seres humanos, pecadores e imperfectos como cualquiera de nosotros. Así que ellos también pueden de alguna forma también tener errores y pecar básicamente. Entonces, ellos pero tienen que fomentar la unidad, ya la unidad. Y pues tienen que también manifestar lealtad al cuerpo de oficiales también. Bueno, es amplio, voy a pasar de largo, ¿ya? Desarrollo ministerial, otro compromiso que tiene que asumir el anciano. Buscaré ejercer mis dones, habilidades y capacidades otorgadas por Dios para la gloria del Señor y seguiré capacitando en las áreas ministeriales que fungiré. Otro compromiso que deben los ancianos hacer es capacitación continua. Yo realmente doy gracias a Dios cuando comencé mi ministerio aquí en la iglesia. Los ancianos quizás no eran muy capacitados como, digamos, en el campo de la formación profesional, como lo tenemos hoy en día. Pero hermanos, ellos anhelaban. Habían talleres, todos íbamos a pasar talleres, hermanos. Habían algunos talleres de capacitación, tanto a nivel de luz, a nivel de perspectiva o a otros niveles, hermanos. Realmente la iglesia, los hermanos decían, vamos a sacar el presupuesto de acá y vamos a ir todos, pero vamos a ir a capacitarnos. Continuamente nos solíamos ir a capacitar, a preparar en talleres. Hoy en día creo que ya no se ve eso. Hay talleres en que hermanos, hermano, no pasa nada, te lo pagaré. Ni pagado quieren ir básicamente, ¿no? De veras, hermanos, es una triste realidad hoy en día, ¿no? Pero hace un tiempo atrás no, los hermanos realmente anhelaban, solíamos correr para ir a capacitar a los hermanos. Así que los ancianos tienen que anhelar capacitarse más, actualizarse más, porque el mundo está cambiando, hermanos. A ver, una preguntita nada más. ¿Cuál es el país más poblado del mundo? China. Desactualizados, hermanos, se dan cuenta, no es China. Es India el país más poblado del mundo, ¿ya? Este año ya ha sobrepasado India, ¿ya? India es el país más poblado del mundo, por eso más es importante actualizarnos en cuanto a capacitación, ¿no? La población mundial ¿cuánto es? 7 millones. Desactualizados también. Somos más de 8.000 millones de habitantes del planeta Tierra, ¿verdad? Así que estamos en constante crecimiento, queridos hermanos. Por eso es importante saber capacitarnos y actualizarnos. Me esforzaré en cumplir las normas con respecto al cuerpo de oficiales. Me guardaré en confidencia los puntos de vista y observaciones de los pastores, ancianos y oficialía en general. Hermanos, en las reuniones que también tienen el liderazgo, no es sencillo, hermanos. Hay que lidiar muchas veces con diferentes tópicos o temas que no son fáciles de abordar. Pero hermanos, acá hay algo importante, ¿no? En algunos casos hay que guardar confidencialidad, ¿ya? A veces de pronto se dice algo en la reunión y un hermano inmaduro va y empieza a murmurar básicamente, y a veces no siempre la noticia o lo que se ha informado correctamente o apropiadamente, sino se divulga inapropiadamente. Eso puede generar problemas en el interior de la oficialía también. Entonces, hermanos, hay que guardar confidencia cuando sea necesario, hermanos. Apoyaré verbalmente y con mis acciones las decisiones tomadas como oficialía, sin importar mis sentimientos personales. Si no estoy de acuerdo con alguna decisión oficial, manifestaré mi desacuerdo solo dentro de la oficialía, con respeto y con sinceridad. Hay que tener respeto, hermanos, también, porque en la iglesia, en el cuerpo del liderazgo, hermanos, todos somos distintos. Hay hermanos que son sulfúricos, hay hermanos que son más apacibles, hay hermanos que son quizás más fogosos también, ¿no? Todos somos diferentes, pero hermanos, siempre tienen que primar lo que es el respeto y la sinceridad. Si actuamos con respeto y con sinceridad, hermanos, va a salir bien. Yo he sido 20 años acá pastor y puedo manifestar y dar testimonio de que jamás tuvimos problemas grandes en el grupo de oficiales. A pesar de que a veces opinamos de diferentes maneras, pero nunca tuvimos un problema que de pronto haya colmado y haya dividido quizás el cuerpo de oficiales. Jamás pasó eso, ¿no? Algunas veces hasta sí hemos llorado de pronto como oficiales también, pero hemos sabido sobrellevar también, ¿no? Ok, estaré solícito en guardar la unidad de la oficialía, buscaré el consenso y la unidad bajo la guía del Espíritu Santo. Si me encuentro en un conflicto personal con otro miembro del liderazgo, hablaré con tal persona, siguiendo las normas bíblicas para el perdón, la reconciliación y el trabajo armonioso. Es importante preservar la unidad de la
oficialía y la unidad de la iglesia, hermanos, bajo la guía del Espíritu Santo. Si tengo algún problema con alguien, tengo que hablar con esa persona de manera directa para tratar de lidiar y solucionar. Si todavía con esa persona dentro del equipo de liderazgo no me llevo bien, estoy enojado con esa persona, hermano, ¿cómo podemos trabajar así? ¿Se va a inventar? ¿Cómo yo podría trabajar enojado con Mardoqueo, por ejemplo? Hemos sido con Mardoqueo colegas durante muchos años trabajando aquí en la iglesia, pero si yo estuviese enojado con Mardoqueo y él conmigo, ¿cómo podríamos, hermanos, llevar adelante la obra? No, eso ética y moralmente no suena bien, ¿no? Entonces no es recomendable. Por eso es importante reconciliarnos, pedir perdón y otra vez volver a la armonía, hermanos, en la iglesia. Voy a pasar esto por el factor tiempo. Vamos a ir directamente a las funciones. Funciones, roles ministeriales de los ancianos. ¿Cuáles son algunas tareas, roles y funciones que tienen los ancianos? Velar por el bienestar espiritual de la iglesia, en este caso Sebastián Parado. ¿Listo? Entonces, si usted va a ser algún día anciano, líder o elder, como se dice en inglés, tiene que velar el bienestar espiritual de la iglesia. Una prioridad elemental de ustedes como ancianos o de los que van a ser ancianos es velar la espiritualidad genuina, auténtica de la iglesia. La espiritualidad. A veces, hermanos, no suele pasar eso, ¿no? A veces dejamos de priorizar el elemento espiritual, ¿no? Y quizás nos vamos por otros aspectos. Ayudar al pastor en la administración de la palabra de Dios. Entonces el anciano tiene que estar predispuesto y preparado para ayudar al pastor también en la administración de la palabra de Dios. Si el pastor no llega en esa ocasión, un anciano tiene que estar predispuesto para predicar o enseñar. ¿Eso qué implica? Que ese hermano tiene que estar debidamente también preparado. Por eso, si usted va a ser anciano, prepárese, capacítese, vaya a talleres, cursillos, participa, hermanos, eso le va a nutrir mucho más. Esto nos invita a que el anciano tiene que estar preparado, capacitado y actualizado de manera constante. Por eso dice, ayudar al pastor en la administración o ministración de la palabra de Dios. En lo posible, ser ejemplo de todo y a todos. Los ancianos tienen que ser ejemplo, hermanos, de todo y ante todos también. Una vida testimonial realmente apropiada. En coordinación con el pastor, visitar a la membresía de la iglesia. El anciano también tiene que estar presto para visitar a los miembros de la iglesia. ¿Cuántos alguna vez ya han hecho visitas? Levanten la mano. Tal vez a nivel juvenil. Ahí está, han hecho visitas. En las visitas, ¿qué hay? ¿Qué hacemos en las visitas? Cantamos, ¿qué más? Una bendición, ¿qué más? Les animamos a veces con palabras, pero también hay un tipo de reflexión bíblica, ¿verdad? Esas son las visitas de manera quizás más de comunidad eclesial. Pero también hay otro tipo de visitas, que son visitas pastorales. Ahí también pueden estar inmersos los ancianos. Es decir, los ancianos también tienen que estar prestos para poder aconsejar, orientar. Vamos a pensar que aquí de pronto Einar nos diga, hermano, el pastor no está, pero vamos a suponer que aquí el hermano, se me fue su nombre, Adrián, vamos a pensar que él es anciano, y Einar se acerca, hermano Adrián, quiero casarme, ¿qué debo hacer? ¿Qué va a decirle a Adrián? Esperar al pastor directamente. No, el anciano también tiene que estar capacitado, preparado para orientar con tópicos al respecto, hermanos. Ya, tiene que estar preparado también para poder orientar, brindar consejo también. Tenemos un pequeño librito que hemos dejado en la iglesia, manual para matrimonios, ¿verdad? Eso no sé si lo están usando, pero ahí también hay algo que habla al respecto, ¿no? Entonces, pero los ancianos tienen que estar preparados para eso, ¿no? En coordinación con el pastor, pues elegimos visitar a la membresía de la iglesia. Estar dispuesto a resolver problemas o asuntos de disciplina juntamente con él. Pastor, el anciano también tiene que estar presto para poder abordar temas que tienen que ver también con la aplicación de disciplina. Vamos a pensar que tal vez aquí Verónica, tal vez, ¿no? Verónica, de alguna forma se ha escuchado algún rumor de Verónica, entonces de pronto el anciano Einar va y le dice, ¿sabe, hermana Verónica?
escuchar este rumor con respecto a usted. ¿Qué está pasando, hermana? Por favor, no quiero murmurar ni quiero de pronto escuchar estas cosas de terceras personas. Por eso vine a usted directamente, porque supe de esto, hermana, y por eso quiero que usted mismo me diga qué es lo que ha pasado. A ver, confesar. Entonces los ancianos también, hermanos, tienen que estar preparados para abordar asuntos de carácter que tienen que ver con la disciplina eclesiástica, básicamente, ¿no? Es cuando una persona de pronto ha incurrido en alguna anomalía espiritual y de pronto eso amerita investigar. Ya hay que investigar, hay que abordar, hay que tratar con una palabra para determinar realmente si es o no es. Por ahí simplemente es un rumor, por ahí simplemente es un chisme, y eso obviamente se va a clarificar. O tal vez es algo serio, entonces también se va a clarificar. Aquí el anciano y los dos ancianos van a seguramente abordar ese tema, ¿no? En muchas iglesias no hay pastores, entonces básicamente los ancianos lidian con todos esos temas. Sí, hermano mío. No está bien. Cuando menciona que hay que, saber hablar con la persona cuando especialmente pasa esto de la disciplina o algo, pienso yo, tal vez esté equivocada, creo que también importa mucho el cómo lo dices, porque si un pastor o anciano se supone que una de las características tiene como tratar de estudiar la Biblia, no estudies la teología, pero sí prepararte. Pero si te viene y te dice, me han dicho, he escuchado, o es demasiado torpe, directo, porque no sé, siempre se dice que cuando quieres acercarte a alguien y hablar, tiene que haber una relación, ¿no? Entonces, para que, no sé, por eso preguntaba si es importante el cómo tú lo dices, o sea, si vas a llamar la atención, pero debe haber una manera de decirla, ¿no? Si tuviésemos tiempo podríamos abordar detalles, hermanos, ¿no? Es muy buena pregunta. Y obviamente tiene que mucho que ver en cómo abordamos algún dilema que sucede en la iglesia, hermanos. Mucha gente, muchos hermanos de la iglesia han escapado porque quizás, o de las iglesias en términos generales estoy hablando, porque no se ha abordado, no se ha tratado, digamos, cómo corresponde este tema. A veces directamente somos acusadores nada más, ¿no? Es fácil, hermanos, aplicar la disciplina. Lo difícil es restaurar al que ha sido disciplinado. Eso es lo difícil, hermanos. Fácil se puede aplicar. Un pastor una vez dijo en una reunión de la subjetiva, hermanos, este año he disciplinado 5 jóvenes disciplinados tranquilamente. Como que no, para mí es fácil colocar disciplina. Ya fácil ha hecho eso. Pero ahora, ¿a cuántos ya los está encaminando para su restauración? A ninguno prácticamente. Entonces lo difícil es restaurar a la persona, ¿no? Por eso, hermanos, hay que saber cómo realmente enfrentar y tratar esa situación que de pronto quizás amerita un trato especial. Cada caso, hermanos, de disciplina es diferente, ¿ya? Por eso hay que ir primero sin prejuicios, hay que liberarnos de prejuicios y hay que abordar el tema de una manera clara, pero tiene que ver mucho el cómo lo abordamos. Si lo abordamos bruscamente, hermanos, podremos dañar probablemente. Había un hermano que estaba enfermo y pues se fue al hospital y de pronto un pastor de acá, hace muchos años atrás, fue a visitarle y le dijo, seguramente has pecado, hermano, por esto se enferma. Directamente así. Muchas veces, hermanos, puede obviamente el pecado ser la causa de la enfermedad, probablemente, pero no siempre, ¿ya? No siempre. Pero directamente le avisó, por tu pecado estás enfermo. Y el hermano me decía, tenía ganas de patearle y sacarle de la sala donde estaba internado el hermano, ¿no? Fue de pronto a profundizar mucho más su dolor todavía, ¿no? Entonces, no, hay que saber cómo tratar, cómo abordar el problema. Gracias, bien. Suplir la responsabilidad del pastor o pastor en caso de ausencia, ¿ya? Muchas veces el pastor sale con permiso o vacación, a veces 3 semanas, a veces un mes, y pues los ancianos a veces tienen que abordar y obviamente suplir la responsabilidad del pastor. Hace un tiempo atrás yo estaba solito pastoreando aquí en la iglesia y justamente en ese tiempo me tocaba viajar a Paraguay por un mes.
¿y ahora qué hago? Dije, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Dije, ¿no? Y de pronto descubrí a un hermano que en ese tiempo estaba en la iglesia. Él siempre me decía, ya, hasta que en una ocasión me dijo, no, pero en esta ocasión le dije, ¿sabe, hermano? Voy a viajar a tal lugar. Usted tiene su esposa, pero no tiene hijos, así que usted quizás va a disponer un poquito más de tiempo. Quiero, por favor, que usted sea interinamente el pastor mientras yo esté ausente allá. Es anciano, pero va a cumplir la función pastoral. Le di mi llave también de la oficina, y cuando guste usted puede entrar acá. Le dije, el hermano Javier, ¿no? Y el hermano Javier me dijo, está bien, pastor. Y asumió la responsabilidad privilegiada. Me fui un mes a Paraguay. Una sola vez le llamé allá, a los 3 días que llegué allá le llamé, y justo le encontré en la oficina del hermano, ¿no? ¿Y cómo está mi hermano? Le dije, pastor, estoy bien, me dice. Ya he tenido 2 casos, le dije al hermano, ¿no? En la oficina. Y se sintió él tan bien fungiendo interinamente la función pastoral, básicamente, ¿no? Así que después dije, él lo va a hacer bien. Yo he confiado también en su capacidad, y le dije, lo va a hacer bien, y ya estaba tranquilo, hermanos. Pero este hermano me ha reemplazado fielmente durante ese tiempo. Un hombre realmente que supo ayudar, ¿no? Entonces debemos también confiar en los ancianos, en su capacidad que ellos tienen también. Los pastores no siempre lo podemos hacer todo. Los ancianos también tienen la capacidad que lo pueden hacer muy bien también. Ese mismo hermano anciano, en una ocasión, su esposa se acercó y me dijo, ¿no? La hermana, le dijo, pastor, usted a veces mucho me lo llama mi esposo, me dice. Sigamos. Estar dispuesto a brindar consejería prematrimonial a quienes lo requieran, en caso de que él o los pastores no dispongan del tiempo suficiente para tal cometido. Sin embargo, el equipo pastoral de los ancianos pueden también delegar esa labor a otro pastor o obrero según sea el caso y necesidad. Yo como pastor no podía o no debía quizás hacer todo yo nada más. Después ya habíamos más pastores, el pastor Mardoqueo, Miguel y Dionisio, ya después de los últimos años básicamente, ya podíamos hacer varios. Pero también los ancianos tienen la facultad también de hacer eso, de poder también orientar, aconsejar y dar consejería prematrimonial también. Así que, hermanos, los ancianos también pueden estar prestos para poder orientar y dar consejería prematrimonial. No solamente los pastores pueden hacerlo eso, los ancianos también pueden hacerlo eso. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias del cuerpo de oficiales es otra función que deben hacer los ancianos también, ¿no? Apoyar con mi asistencia y ejemplo a los diferentes programas de la iglesia. Están pues llamados los ancianos a asistir con mayor fidelidad a los servicios de culto y también estar predispuestos a suplir cualquier acefalía que haya al interior de la iglesia. A veces los directores nos fallan, no vienen. Y ahí, ¿qué pasa? Los ancianos tienen que estar dispuestos a poder también dirigir cultos, ¿no? En algunos casos no viene ningún anciano, los pastores a veces actuamos de orquestas también, pastores orquestas ahí, ¿no? Pues no conviene eso, los ancianos tienen que apoyar también en eso. Orar continuamente para el desarrollo integral de la iglesia es otro elemento importante que los ancianos deben hacer. Velar con suma rigurosidad la doctrina bíblica, el evangelio puro centrado en la cruz de Cristo y proteger a la feligresía de los enemigos de la misión. Entonces, tenemos enemigos de la misión de manera constante, hermanos, y los ancianos deben velar que se cuide la integridad de la doctrina bíblica, hermanos. El evangelio puro centrado en la cruz de Cristo y proteger a la feligresía de los enemigos de la misión, ¿no? Entonces, hermanos, somos bombardeados de manera constante por doctrinas que vienen por aquí, por allá, vienen de los estados, vienen de otros países, o sea, hay diferentes teologías que pueden de pronto quizás infiltrarse en la iglesia y dañar la iglesia también. Por eso los ancianos tienen que estar preparados para también, juntamente con los pastores, lidiar con todo ello y pues velar la doctrina bíblica. Coordinar las actividades de los diferentes departamentos o ministerios de trabajo de la iglesia, como ser escuela dominical, sociedad femenil, juvenil y otros más. Tener reuniones con el liderazgo de los departamentos o ministerios mensualmente y cuando sea necesaria, básicamente, ¿no? Entonces, otra función que nos corresponde a los ancianos también es esta. Estoy corriendo, hermanos, sin entrar en detalles. Revisar y evaluar los programas para ver si están alcanzando las metas y objetivos. Orientar, estimular, corregir y amonestar cuando sea necesario.
Miren acá. Orientar, estimular. Los ancianos no solo están para criticar y juzgar. Estás haciendo mal, estás no. Aquí eso tiene que ver con amonestar y corregir, obviamente. Hacen doble función, básicamente, ¿no? Si es necesario a veces amonestar, hay que hacerlo. Pero también hay que estimular, motivar también a los hermanos líderes de los otros departamentos de la iglesia, como ministerio de la iglesia, ¿no? La función de un anciano también es animar, orientar, corregir, amonestar cuando sea necesario al otro liderazgo de la iglesia. Tener disponibilidad a predicar, enseñar, dirigir y otros elementos cuando sea requerido. ¿Ya? Todo esto obviamente implica que ese anciano o esa persona debe estar debidamente preparado, orientado, capacitado para fungir estas tareas. Estamos resumiendo básicamente. Evitar además las doctrinas falsas o sospechosas. Gálatas capítulo 1, verso 6, ¿qué dice? 6 al 8, ¿qué dice? A ver, lean ese pasajito solamente los dos versículos. Gálatas 1, 6 al 8. Sean ángeles y presenten doctrinas quizás diferentes, dice el apóstol Pablo, el tal sea anatema. ¿Se dan cuenta? Hermanos, es importante que los ancianos realmente cuiden, velen juntamente con los pastores y eviten doctrinas falsas. Y esto, hermanos, está pasando comúnmente. Aún los ángeles, está hablando en este caso ángeles caídos, pueden de pronto traer doctrinas erróneas. Ustedes, hermanos, si ustedes leen un poquito acerca de las sectas, los grupos sectarios, mayormente estos grupos sectarios comenzaron por supuestas revelaciones angelicales. Por ejemplo, el mormonismo, ¿no? Joseph Smith había tenido un sueño en el cual el ángel Moroni se había manifestado, le había dado otra palabra básicamente, ¿no? Entonces, por eso dice, aún si vienen ángeles con diferente doctrina, dice, el tal sea anatema. No puede haber otro evangelio, hermanos, que el que ya tenemos en la palabra de Dios. Ese es un solo evangelio y punto, hermanos, ¿no? Pero obviamente estamos siendo bombardeados con diferentes tipos de doctrinas que los ancianos y pastores debemos cuidar, velar, preservar, hermanos, estas situaciones. Evitar y sanar el conflicto destructivo, la falta de unidad. Hermanos, cuando al interior de un cuerpo de oficiales hay división, mucho peor cuando hay división entre ancianos, eso ya es fatal, hermanos, ¿no? Eso es fatal. Los ancianos están para preservar la unidad, tanto del equipo de ancianos, del equipo de líderes en general, pero también de la iglesia. Ellos tienen que velar básicamente la integridad y la unidad de la iglesia. Entonces, hermanos, para tratar con eso tienen que ellos estar preparados y abordar, si es posible, uno por uno, situaciones que de pronto se presenten como estas, ¿no? Muy bien, ¿preguntas, hermanos? Luego lo que al final digo en este documento es, les hago firmar a los hermanos, vamos a aparecer acá. Si como líder asumo la función, pero no la ejerce comprometidamente y demuestre un poco de interés, pediré voluntariamente ser sustituido por otro. Esto se dará en una asamblea extraordinaria, sabiendo que rendiré cuentas a Dios por ello. Manifiesto este compromiso delante de Dios y en presencia de la iglesia. A continuación expreso mi compromiso de apacentar la grey del Señor, según la palabra de Dios, y en constancia de ello, estampo mi firma con toda honestidad. Fecha, nombre y apellido, Adrián, digamos, ¿ya? Firma y su firma del anciano Adrián, ¿no? Entonces, así. Esto obviamente no garantiza que esa persona realmente va a cumplir con todo lo que se ha pedido acá, pero por lo menos ya es algo que le va a dar mayor conciencia entre Dios, él y el ministerio. ¿Preguntas? Adelante, Mildred, y luego Eina. No sé si es más como pregunta o tal vez es como comentario. ¿Ya? Pero yo igual, como pienso, es que cuando uno está ocupando un cargo, debe ser el que sirva más, aquel que sea humilde, en el término que se entiende, no en el término marcado de la humildad. Porque, bueno, no sé, a mí personalmente me da un poco de susceptibilidad, como cuando se dice, no, los ancianos, y escucho hablar a uno de los chicos igual, de la misma manera, y es como a veces
tener miedo, es como decir, ah, no, es que ellos mandan, es que ellos tienen como la última decisión, o no puedo hacer esto, entonces, no sé si estoy mal, yo siento que igual son personas que obviamente el Señor las ha escogido, se les debe el respeto, ¿no? Pero creo que no es como que la última palabra. Puede equivocarse, creo que por eso es importante como ver todas las cualidades que debe tener un anciano. Y no significa que tal vez las vayas a tener todas, pero que las estés trabajando también cuentan, ¿no? Entonces creo que cuando uno está en un lugar de liderazgo, debes tener como más humildad, estás más para el servicio, bueno, por lo menos yo. Cualidades que no hemos visto obviamente ahora, son simplemente los roles. Otro término que también usualmente se usa para ancianos y también para un líder y para pastores también es el término ministro, ¿ya? Son ministros de Dios. Y la palabra ministro también se puede traducir como servidores, Y pues etimológicamente deriva todo ello de una palabra muy interesante, doulos, ¿no? Que es básicamente esclavo, ¿no? Esclavo o servidor de Dios, básicamente. Entonces, hermanos, sí, de pronto quizás a nivel institucional como que se ha plasmado el anciano como que está por encima de los diáconos, pero no debe ser así, hermanos. No es así bíblicamente ni debe ser así, ¿no? Miren, los bautistas, por ejemplo, no tienen ancianos. Los bautistas, la función de anciano lo asimilan los diáconos. El nombre se llama diácono, no hay ancianos allá. El diácono asume y funge toda la función de un anciano. En la UCE, por ejemplo, se llama anciano, allá se llama diácono, ¿no? Entonces, pero obviamente muchas iglesias tienen anciano, diácono, sí, pero lo que quiero decir, hermanos, es que no hay jerarquías al interior del cuerpo de oficiales. El anciano no está por encima de, no debiera estar, ¿no? El anciano es un colaborador juntamente con el diácono, juntamente con el pastor y los otros líderes. Somos servidores de Dios en la iglesia. Y no debiera ser solamente cuando estamos asumiendo la función de ancianos, de pronto colocar nuestra toalla de humildad, tal vez, ¿no? No, eso debe ser permanente, debe ser el estilo de vida de cada persona. Seamos o no seamos ancianos, igual tenemos que mantener humildad, tenemos que mantener servicio también, tenemos que servir básicamente, ¿no? No simplemente cuando tenemos un cargo, básicamente, mis hermanos. Muy bien ese comentario, hermano. Eina. En el caso de que una iglesia no exista un pastor, ¿el anciano puede imponer la disciplina? Sí. Los ancianos, en caso de que no hayan de pronto pastores en las iglesias, bueno, tampoco el pastor coloca disciplina, ¿no? Siempre el equipo de ancianos en consulta con la iglesia, al final la iglesia es la que determina básicamente, pero los ancianos son los que de pronto quizás tratan el caso de una manera mucho más directa, porque les compete a ellos asumir esta función de lidiar con esto, ¿no? Por ejemplo, no digamos, todo el liderazgo va a confrontar, digamos, con una persona. A ver, hermanita, dice que había pasado esto, todos los líderes ahí, ¿no? Se va a sentir en la silla de los acusados, ¿no? No, hay un pequeño grupo de personas, en este caso pastores y ancianos, los que han sido delegados van y lo abordan de pronto de una manera diplomática, de una manera bíblica, de una manera apropiada, lo tratan igualmente. Entonces, pero donde no hay pastores, los ancianos tienen toda la autoridad para poder hacer. Por ejemplo, los libres, la iglesia de los libres no tienen pastores ellos, sí, tienen puro ancianos más. Pues los ancianos son los que abordan todo eso. Sí, hermano. ¿Qué tanto influye la esposa? Pasa que en algún momento he escuchado que una chica que estaba en disciplina y ni siquiera el anciano ha ido directamente, sino la esposa, como pienso que el anciano le cuenta todo a la esposa y la esposa es la que ha ido directamente a decirle y esto, así. Y digo, ¿no es más el rol del anciano? ¿Y qué tanto influye? O como ancianos, si están confiables de que puedan transmitir, porque el cargo de anciano es bien pesado. Y a veces también ellos necesitan desahogarse y comparten con sus esposas, pero yo pienso que también ellos tienen que ser sabios en saber qué contar y qué no, porque en algún momento ellos no saben cómo actuar ante eso. No sé cómo debería ser. Wow, es muy buena pregunta también esta, hermanos. Bueno, hay dos elementos acá, ¿no? Uno,
a veces hablamos de confidencialidad. Hay algunos tópicos que de pronto quizás ameritan guardar en plena confidencialidad al interior del grupo de oficiales o tal vez en algunos casos del grupo de ancianos básicamente. Hasta que de pronto no esté bien claro eso, tal vez no conviene tratar con un grande grupo de personas, sino con un grupo reducido. Todavía hasta no clarificar bien eso, ¿no? Si de pronto se abre un problema y ya empezamos y llegamos a casa y hablamos con la esposa, hay dos cosas ahí a tomar en cuenta. Uno, si le contamos a la esposa directamente, podemos quizás más carga colocar en la esposa y la esposa puede tensionar y estresarse también. El segundo elemento del por qué tal vez no sería apropiado contar directamente es porque quizás, no todas estas, pero algunas esposas tal vez pueden de pronto quizás dar pueden sugerir otras cosas que probablemente el esposo lo puede tomar como un ultimátum, digamos, ¿no? Tienes que hacer esto, y si no, entonces aquí a veces hay esposas que también pertenecen al grupo de Asomamos, como alcanza. Entonces, pero hay que ser muy sabios en esto, hermanos, porque en algunos casos, cuando son temas tal vez muy confidenciales y todavía no se está abordando a nivel grande, mejor guardárnoslos todavía nosotros. Una vez que de pronto se ha lidiado con eso, ya podemos compartir obviamente con la esposa también, pero en algunos casos no conviene ni siquiera abordar temas así con el cónyuge, para no llevarles más preocupación a la esposa y segundo, para no generar más otra situación, porque ya hemos visto en la iglesia, hemos visto muchos casos así. Yo he sido pastor 20 años acá y alguna vez ha pasado su hermana y alguien me ha contado a la esposa y al día siguiente ya sabía mucha gente de bienes, ya sabía mucha gente y de pronto se preguntaba, ¿y quién dijo eso? Y los oficiales decían, nadie dijo eso, pero el esposo seguramente ha compartido con la esposa y la esposa ya lo ha divulgado probablemente. No todas obviamente actúan de esa manera, con algunas hermanas no muchas. Entonces, como esposas no tienen autoridad. No. Defender a alguien, por más de que se sea anciano. O sea, le compete al anciano abordar estos temas. La esposa no. Seguramente sería lindo que si le cuenta la esposa que se dedique básicamente a orar por esa situación también, ¿no? A pedir la dirección de Dios para que el esposo sea sabio también en poder sugerir o tal vez presentar alguna ponencia o propuesta de cómo abordar eso, ¿no? Eso sería muy importante, que la esposa ore por lo menos por esta situación, pero que no divulgue básicamente eso. Cuando de pronto ya se ha lidiado con eso, ya obviamente ahí no hay inconveniente. Asumo la función, pero no la ejerzo comprometidamente. Lo que esperamos obviamente es que lo ejerzan comprometidamente. Y demuestro poco interés. Entonces, si uno es consciente, dice, pediré voluntariamente ser sustituido por otro. Esto se dará obviamente en una asamblea extraordinaria, sabiendo obviamente que rendiré cuentas a Dios por ello, ¿no? Tampoco es de pronto renunciar por renunciar simplemente, ¿no? Estamos asumiendo una función privilegiada el de ser ancianos, pero si no lo estoy asumiendo comprometidamente, entonces quizás debo decir, hermanos, pido disculpas, no lo voy a poder hacer de manera tal vez apropiada, pido disculpas, entonces que me reemplacen básicamente, pero al final tendré que rendir cuentas a Dios también por esa situación, ¿no? Pero obviamente, hermanos, es de caballeros, es de cristianos poder realmente decir, hermanos, creo que no lo estoy haciendo bien, pido perdón, pero voy a pedir que otra persona asuma esta función. Yo estaba fungiendo la función de presidente del directorio del seminario hasta este año, pero tuve muchos viajes y dije que voy a seguir viajando y de pronto como que no me estoy sintiendo bien al no convocar a reuniones. Dije, hermanos, hablé con el presidente de la UCE, dije, por favor, pido disculpas, voy a dejar el cargo, aunque sé que es un privilegio, pero no voy a poder asumir comprometidamente, así que por favor pido que otra persona asuma mi función. Hermano Pascual, ¿no? Un hermano que tal vez no había entrado a la universidad, pero un hermano muy comprometido con Dios, un hermano muy íntegro también con el Señor, y en consejería capo este hermano, ¿no? La vida básicamente y su tiempo en la iglesia le he dado, así que entonces cuando de pronto solíamos ir a visitar, este hermano Pascual, yo le decía, usted hermano aconseje, porque él era capísimo para orientar, aconsejar a matrimonios también, ¿no? Entonces
nos fijaremos en esas cualidades que tienen que ver con el carácter. Obviamente está, de medio podemos obviamente ver también su capacidad, quizás su formación en cuanto a profesional tal vez, pero también ahí veamos, hermanos, si lo acompaña también con su integridad, con su testimonio, con su compromiso con Dios, está bien, hermanos, ¿no? Entonces, pero que no sea determinante solo, digamos, su formación profesional nada más, ¿no? Eso, mis hermanos. Bueno, no nos quito mucho más tiempo.